¿Se atrevería a desafiar más de 2000 años de historia cuando un solo error en la interpretación podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la civilización? Durante más de 2 milenios, los textos más analizados de la humanidad han guardado secretos que ningún arqueólogo, ningún erudito, ningún científico ha podido descifrar completamente. Y lo que estamos por revelar solo fue posible después de que generaciones enteras dedicaran sus vidas a buscar respuestas que la Biblia promete, pero nunca entrega del todo. El Antiguo Testamento presenta un problema que ha atormentado a la humanidad por siglos. Referencias precisas a lugares, eventos y personajes que parecen reales, pero que la arqueología no puede confirmar. Ciudades enteras mencionadas con detalle, rutas descritas paso a paso, objetos sagrados construidos con especificaciones exactas. Todo documentado, todo descrito, todo desaparecido. Cuando los primeros arqueólogos comenzaron a excavar en busca de evidencias, lo que encontraron fue desconcertante. Algunos lugares existían exactamente donde la Biblia decía que estarían, pero otros, los más importantes, simplemente no estaban allí. ¿Cómo es posible que textos con tal precisión en algunos detalles fallen completamente en otros? ¿Fueron destruidos? ¿Están ocultos? ¿O nunca existieron? Cada año se descubren nuevas especies, se extinguen otras. La Tierra revela secretos enterrados durante millones de años. Pero ciertos enigmas bíblicos permanecen intactos, resistiendo cada avance de la ciencia moderna. Pero el verdadero problema no era visible desde fuera. Lo que hace únicos estos enigmas no es solo su antigüedad, es su impacto global. 3 de las religiones más grandes del mundo dependen de estos textos. Más de 4 billones de personas en el planeta consideran sagradas estas escrituras. Arqueólogos estadounidenses, británicos, alemanes, israelíes y de docenas de países han dedicado fortunas completas a encontrar las respuestas. Universidades enteras han construido departamentos especializados. Gobiernos han financiado expediciones que duraron décadas. Y sin embargo, los enigmas persisten. Cuando en 1946 se encontró un fragmento de cerámica en Tel Aviv que mencionaba oro de Ofir, el mundo arqueológico se revolucionó. Por primera vez había evidencia física de algo mencionado en la Biblia, pero esa evidencia solo profundizó el misterio. Si Ofir existía, ¿dónde está ahora? La búsqueda de estos lugares perdidos ha llevado a exploradores desde las montañas de Armenia hasta las profundidades del Mar Muerto, desde el desierto del Sinaí hasta las selvas de América. Porque estos no son simples cuentos antiguos, son mapas incompletos de una historia que podría reescribir todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Un proyecto de investigación que dejó sin palabras incluso a académicos que habían pasado toda su vida estudiando estos textos. Génesis proporciona pistas específicas: 4 ríos, el Éufrates, que aún existe, el Tigris, que conocemos por su nombre antiguo, Hiddekel, pero los otros 2, Pisón y Gijón, simplemente desaparecieron de la geografía. La Biblia describe el Edén con precisión geográfica. Un río se dividía en 4 brazos. Uno rodeaba toda la tierra de Javila, donde había oro. Otro rodeaba toda la tierra de Cus. Cada detalle parece guiar hacia una ubicación real, pero cada teoría colapsa bajo el peso de la evidencia faltante. Armenia fue candidata durante siglos. La región donde nacen el Éufrates y el Tigris parecía perfecta, hasta que los geólogos demostraron que los ríos nunca se dividieron allí de esa manera. La cabecera del Golfo Pérsico era otra opción. Algunos argumentaban que hace miles de años la geografía era diferente, y los ríos podían haber formado ese patrón. Si uno solo de estos datos geográficos está mal interpretado, toda la búsqueda se dirige al lugar equivocado.
Dios alimentó a miles de israelitas durante 40 años con una sustancia que aparecía con el rocío cada mañana. Las descripciones son precisas. Era blanco como la semilla de cilantro. Tenía apariencia de resina. Sabía a obleas con miel. Se derretía con el calor del sol. Se recogía antes del amanecer. Cada detalle agrega otra capa al enigma. Algunos expertos identificaron el maná como la melaza cristalizada que producen ciertos insectos en ambientes desérticos. Esta sustancia existe. Los árabes la vendían a principios del siglo XX como maná celestial. Problema: esta melaza es básicamente azúcar. ¿Cómo podría un producto casi puro en carbohidratos sostener nutricionalmente a miles de personas durante 4 décadas? Otros propusieron líquenes del género Lecanora esculenta. Estos organismos pueden caer al suelo en grandes cantidades. En algunas partes de Asia forman capas de hasta 20 centímetros de espesor. Pero el Éxodo describe que el maná se podía moler y hornear para hacer tortas. Los líquenes no tienen esa consistencia. Y según el Talmud de Babilonia, el maná cambiaba de sabor dependiendo de quién lo comiera. Miel para los niños, pan para los jóvenes, aceite para los ancianos. Si este detalle es literal, ninguna sustancia natural conocida podría explicarlo. Si es metafórico, entonces quizás todo el relato del maná lo sea también. El margen entre la realidad y el mito se reduce a interpretaciones. La Biblia es específica: 5 ciudades en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre del cielo. Génesis 14:10 menciona pozos de betún en la región. Este detalle geológico es crucial. El betún, un tipo de asfalto natural, se extraía principalmente en la cuenca sur del Mar Muerto. Esto sugiere que las ciudades estaban en el extremo sur del mar. El historiador griego Estrabón registró que los lugareños afirmaban que una vez hubo 13 ciudades en esa región. Sodoma era la metrópolis. En la década de 1960, el Mar Muerto comenzó a retroceder. Ha perdido más de 1/3 de su superficie. El nivel desciende aproximadamente 1 metro cada año. Los arqueólogos pensaron: finalmente podremos ver qué hay en el fondo. Si las ciudades se hundieron, las encontraremos ahora. Exploraron la cuenca seca, usaron radar de penetración terrestre, analizaron cada formación geológica expuesta. No encontraron nada, ni muros, ni cimientos, ni evidencia de ciudades antiguas. ¿Fueron destruidas tan completamente que no dejaron rastro? ¿Están en otro lugar? ¿O la destrucción por fuego y azufre es una memoria distorsionada de un fenómeno natural? Algunos teólogos propusieron que un terremoto masivo entre 2100 y 1900 a.C. podría haber desencadenado emanaciones de gases inflamables y lluvia de alquitrán hirviente. La región está sobre la falla del Valle del Jordán. Los terremotos son comunes allí, pero no existe ningún registro geológico de un terremoto lo suficientemente masivo en ese periodo. Y la teoría volcánica se considera improbable porque no hay volcanes en la zona. En 1973, los arqueólogos Walter Rust y Thomas Schaub descubrieron un gran cementerio de la Edad del Bronce en Bab ed-Dra. Por un momento pareció ser Sodoma, hasta que análisis posteriores demostraron que la cronología no coincidía y que los muros encontrados eran de otra época. Cada descubrimiento promete una respuesta. Cada análisis profundiza el misterio. Acabamos de explorar 3 de los enigmas más persistentes: lugares que deberían existir, sustancias que deberían ser identificables, ciudades que deberían dejar ruinas, y la arqueología moderna, con toda su tecnología, apenas ha arañado la superficie. Pero estos no son los únicos enigmas. De hecho, los enigmas que quedan aún son más perturbadores. Porque lo siguiente no trata solo de lugares perdidos o alimentos misteriosos. Trata de un objeto tan sagrado que su desaparición cambió el curso de la historia religiosa para siempre. Un objeto que contenía las leyes divinas, que tenía el poder de destruir ejércitos, que ningún hombre podía tocar sin morir,
y que simplemente se desvaneció de los registros históricos sin dejar rastro. Pero justo cuando parecía que al menos algunos enigmas tendrían respuesta, surgió una amenaza que nadie había previsto: la posibilidad de que algunos de estos misterios fueran deliberadamente ocultados. El Arca de la Alianza, la reliquia más buscada. Dios dio instrucciones precisas a Moisés: un cofre de madera de acacia de 111 centímetros de largo, 67 de ancho y 67 de alto, revestido de oro puro por dentro y por fuera. Dentro, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, una vasija con maná. El arca residió en el lugar santísimo del templo de Salomón. Su poder era absoluto. Según las Escrituras, derribó las murallas de Jericó, destruyó ejércitos, mató a quienes la tocaron sin autorización. Y entonces, en el año 587 a.C., Nabucodonosor II y los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo. El libro de Esdras menciona que los babilonios se llevaron los vasos del arca de Dios, pero nunca especifica qué pasó con el arca misma. Desde ese momento, el objeto más sagrado del judaísmo simplemente desapareció de la historia. Ningún texto babilónico la menciona, ningún registro persa la documenta. Cuando los judíos regresaron del exilio y construyeron el segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío. Durante casi 2 milenios se ha buscado el arca con obsesión casi religiosa. Teorías abundan. Fue escondida en túneles secretos bajo el monte del templo. Fue llevada a Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa afirma tenerla. Fue llevada a Egipto. Fue destruida. Fue desmontada y el oro fue fundido. Si el arca fuera encontrada hoy, sería el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Redefiniría la arqueología bíblica, validaría aspectos centrales de la narrativa del Antiguo Testamento. Pero cada expedición termina con las manos vacías. El tiempo opera contra los buscadores. Cada año que pasa, si el arca existe y está oculta, se degrada más. La madera de acacia puede durar siglos en condiciones ideales, pero 2600 años es una eternidad. Los Nefilim, los gigantes olvidados. Génesis 6 presenta uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los Nefilim, seres de tamaño descomunal nacidos de la unión entre hijos de Dios y mujeres humanas. Cuando Moisés envió espías a explorar Canaán, 10 de los 12 regresaron aterrorizados. Reportaron haber visto Nefilim, gigantes junto a los cuales se sentían como langostas. El libro de Enoc, aceptado como canónico por las iglesias de Etiopía y Eritrea, afirma que estos gigantes medían 300 codos. Eso equivale a 138 metros de altura. 138 metros. La altura de un edificio de 45 pisos. Claramente imposible desde cualquier perspectiva biológica. Ningún esqueleto terrestre podría soportar ese peso. La física básica lo prohíbe. Pero entonces, ¿por qué el texto da una medida tan específica? Durante siglos, cualquier hueso grande encontrado era atribuido a los Nefilim. En 1577, huesos gigantescos cerca de Lucerna fueron interpretados como pertenecientes a un gigante antidiluviano de casi 6 metros. Luego se descubrió que eran huesos de mamut. San Agustín, Juan Crisóstomo y Juan Calvino propusieron una interpretación alternativa. Los hijos de Dios no eran ángeles, sino hombres del linaje de Set, el tercer hijo de Adán. Los Nefilim serían entonces descendientes de matrimonios entre 2 linajes humanos diferentes. Esta interpretación elimina lo sobrenatural, pero también elimina el misterio del tamaño gigantesco. Si los Nefilim eran simplemente hombres grandes, ¿por qué el texto los describe con tal dramatismo? ¿Por qué los espías se sintieron como insectos en su presencia?
Y si fueron seres sobrenaturales de tamaño imposible, ¿dónde está la evidencia física? El diluvio universal supuestamente los extinguió, pero Números afirma que aún existían nefilim en Canaán siglos después del diluvio. Cada respuesta genera 3 preguntas nuevas. El arca de Noé, la ingeniería imposible. Dios proporcionó especificaciones exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En metros modernos, 138 metros de eslora, 23 de manga y 13.8 de puntal. Un barco de madera de ese tamaño plantea problemas estructurales serios. La embarcación de madera más grande jamás construida en tiempos modernos fue el Wyoming, un velero estadounidense de 100 metros botado en 1909. A pesar de usar hierro para refuerzo, sufría flexión estructural. Las tablas se separaban ligeramente con el movimiento de las olas, causando filtraciones constantes que requerían bombeo continuo. El Wyoming se hundió en 1924. El arca de Noé habría sido 38 metros más largo sin refuerzos metálicos, construida por una familia usando tecnología de la Edad del Bronce. Pero asumamos que el diseño divino superaba las limitaciones de la física conocida. Hay otros problemas. La Biblia especifica: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total. Y una pareja de cada especie animal del mundo. Los científicos han identificado aproximadamente 8.7 millones de especies en la Tierra. Si solo contamos animales terrestres y aves, son al menos 1.5 millones de especies. 3 millones de animales individuales en un barco de 138 metros. ¿Cómo alimentarlos? ¿Cómo limpiar los desechos? ¿Cómo evitar que los depredadores comieran a las presas? ¿Cómo mantener vivos animales que requieran ecosistemas específicos? Un elefante adulto come 150 kilos de comida al día. 2 elefantes durante 40 días, 12.000 kilos solo para ellos. 8 personas no podrían físicamente atender las necesidades de millones de animales. Algunos teólogos argumentan que cada especie no significa cada especie biológica moderna, sino cada tipo general de animal. Quizás solo felinos en general, no cada especie de gato. Pero esto contradice Génesis, que especifica todo ser viviente de toda carne. Y genera otra pregunta. Si solo había tipos generales, ¿cómo evolucionaron tan rápido en las miles de especies que tenemos hoy? Eso requeriría evolución a velocidades increíbles, lo cual contradice las interpretaciones literales del Génesis. El profesor Fernando Vázquez Rodríguez de la Universidad Javeriana propuso que los animales fueron organizados meticulosamente. Los más salvajes en jaulas, las aves en el techo, los rumiantes en establos pequeños, los reptiles en un estanque rústico. Pero incluso con organización perfecta, el espacio físico no alcanza. Los cálculos más generosos sugieren que el arca podría haber contenido, como máximo, unos 125.000 animales del tamaño de una oveja, lejos de los millones necesarios. Cada enigma del Antiguo Testamento opera bajo la misma presión: el tiempo. Cada año que pasa sin respuestas, las evidencias potenciales se degradan más. Los manuscritos antiguos se desintegran, las ruinas se erosionan, los testimonios orales se pierden. El Éxodo, la ruta imposible. Números 33 lista 42 estaciones donde los israelitas pararon durante el éxodo desde Egipto, 42 lugares específicos. San Jerónimo escribió sobre estos lugares. Dante Alighieri estructuró su Vita Nueva en 42 capítulos modelando esta ruta. Pero localizar estas estaciones es casi imposible. Tomemos Mara, la quinta parada. La única descripción: un lugar donde el agua era demasiado amarga para beber. ¿Cómo identificar un lugar específico basándose solo en que tenía agua amarga hace más de 3.400 años? El desierto de Sin es descrito simplemente como el área entre Elim y el monte Sinaí, sin características distintivas, sin coordenadas, sin referencias que hayan sobrevivido. Y el problema central es que no sabemos dónde estaban el principio ni el final de la ruta. ¿Dónde cruzaron el Mar Rojo? Hay al menos 5 teorías diferentes, cada una con evidencia circunstancial. ¿Dónde está el monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos? La tradición cristiana lo ubica en la península del Sinaí.
pero algunos eruditos lo sitúan en Arabia Saudita, otros en Israel, algunos incluso en Jordania. Sin puntos de referencia definitivos, es imposible trazar la ruta. Y la arqueología no ayuda. A pesar de décadas de excavaciones en el Sinaí, no se ha encontrado evidencia de que cientos de miles de personas vayaran ahí durante 40 años. Ningún campamento, ningún artefacto, ninguna tumba. El silencio arqueológico es ensordecedor. ¿Significa esto que el éxodo nunca ocurrió? No necesariamente. Quizás fue un grupo más pequeño. Quizás tomaron una ruta diferente. Quizás los registros son simbólicos más que literales. Pero cada explicación alternativa plantea nuevas preguntas sin resolver. Moisés, el profeta sin rostro. El hombre que supuestamente guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, que habló directamente con Dios, que partió el Mar Rojo, que recibió los 10 mandamientos. No existe ninguna evidencia egipcia de su existencia. Ningún registro del faraón menciona a un hebreo criado como príncipe. Ninguna inscripción habla de las plagas. Ningún papiro documenta el éxodo. El historiador cultural Jan Assmann afirma que no se puede saber si Moisés vivió alguna vez porque no hay rastros de él fuera de la tradición religiosa. Si vivió en Egipto y su nombre es egipcio, ¿por qué ninguna fuente egipcia anterior al siglo I a.C. lo menciona? El consenso académico moderno es que la figura bíblica de Moisés es en gran parte mítica, pero algunos eruditos sostienen que una figura similar pudo haber existido en el sur de Transjordania a mediados del siglo XIII a.C. El problema más profundo, Moisés aparece en el Deuteronomio escribiendo sobre su propia muerte. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, y lo enterró en el valle. ¿Cómo escribió Moisés sobre su propio entierro? Los críticos textuales reconocen esto como evidencia de que el Pentateuco tuvo múltiples autores escribiendo en diferentes épocas. Pero si Moisés no escribió los libros atribuidos a él, ¿quién lo hizo? ¿Y cuánto de la narrativa es historia y cuánto es teología expresada como narrativa? Durante más de 2 milenios, generaciones de eruditos, arqueólogos, teólogos y científicos han luchado contra estos enigmas. Han excavado en el desierto bajo el sol implacable. Han descifrado textos en lenguas muertas. Han desarrollado tecnologías enteras con el único propósito de revelar secretos enterrados. Y han logrado victorias. Jericó existe. Es real. Es la ciudad habitada más antigua del mundo, fundada en 9600 a.C. La arqueología ha excavado más de 20 asentamientos sucesivos allí, confirmando 11.000 años de historia humana. La Biblia la describe como la ciudad de las palmeras. Los manantiales que la rodean explican su longevidad. La evidencia física valida el texto sagrado. Tel Aviv produjo un fragmento de cerámica del siglo VIII a.C. que dice oro de Ofir para Bet Jorón, 30 siclos. Ofir era real. El oro de Ofir existió. Cada descubrimiento como estos representa una victoria de la investigación humana sobre el olvido del tiempo. En ese momento, la dedicación humana ganó una batalla contra el misterio. Pero la guerra continúa. Los dinosaurios y los monstruos bíblicos. La Biblia no menciona dinosaurios, pero describe criaturas que parecen imposibles. Job 40 describe a Behemoth. Su cola es rígida como un cedro. Sus huesos son tubos de bronce. Sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios. El texto añade que solo la espada de Dios puede dañarlo. ¿Es esto una descripción de un dinosaurio? ¿Un hipopótamo mitificado? ¿Una criatura sobrenatural? El Salmo 74 menciona a Leviatán, un monstruo marino de múltiples cabezas que Dios quebrantó y dio como alimento.
Estas criaturas tienen características que no coinciden con ningún animal conocido, vivo o extinto. Pero la paleontología ha demostrado que la Tierra albergó criaturas extraordinarias. Dinosaurios de 30 metros de largo, reptiles marinos del tamaño de autobuses, aves tan grandes que no podían volar. Es posible que memorias distorsionadas de criaturas prehistóricas se preservaran en tradiciones orales hasta ser registradas como monstruos en textos sagrados. O quizás son completamente simbólicos, representaciones metafóricas del caos que Dios domina. La ciencia no puede responder, porque no hay evidencia física que conecte estas descripciones con animales reales. Estos enigmas han moldeado la civilización occidental de formas profundas. La búsqueda del Arca de la Alianza ha inspirado expediciones que duraron siglos, ha generado leyendas, ha impulsado el desarrollo de la arqueología moderna como disciplina científica. La pregunta sobre la historicidad de Moisés ha forzado el desarrollo de la crítica textual bíblica, que ahora se aplica a todos los textos antiguos. Los intentos de localizar el Jardín del Edén han llevado a exploradores a mapear regiones enteras del Medio Oriente que de otro modo habrían permanecido desconocidas para Occidente. El debate sobre el diluvio universal y el Arca de Noé ha impulsado investigaciones geológicas sobre inundaciones catastróficas antiguas, lo que ha revelado eventos reales como la inundación del Mar Negro hace 7.600 años. Cada enigma, resuelto o no, ha expandido el conocimiento humano. Países como Israel han construido industrias enteras alrededor de la arqueología bíblica. Museos, universidades, departamentos gubernamentales dedicados exclusivamente a buscar respuestas. Otros países intentan replicar este modelo. Turquía, Jordania, Egipto, Irak, todos invierten en programas arqueológicos con la esperanza de descubrir evidencias que atraigan investigación internacional. Porque quien encuentre el Arca de la Alianza, quien localice el Arca de Noé, quien identifique definitivamente el monte Sinaí, ese descubrimiento redefiniría no solo la historia antigua, sino la fe de miles de millones de personas vivas hoy. Pero existe una teoría más oscura. Algunos textos sugieren que ciertas verdades fueron deliberadamente ocultas, que el Arca de la Alianza fue escondida intencionalmente para protegerla, que la ubicación exacta del Edén fue borrada de la memoria para evitar su profanación. Segunda de Crónicas menciona que el rey Josías ordenó a los levitas que pusieran el arca sagrada en el templo. Esto implica que en algún momento había sido removida y escondida. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde? Algunos estudiosos creen que el arca fue escondida durante la invasión egipcia de Sisac y luego restituida. Otros piensan que nunca fue restituida después de eso y que para el tiempo de Nabucodonosor ya no estaba en el templo. Si esto es cierto, el arca podría estar oculta en túneles bajo Jerusalén que aún no han sido explorados. Pero excavar bajo el monte del templo es imposible. Es uno de los sitios más sensibles política y religiosamente en el mundo. Cualquier excavación podría desencadenar conflictos internacionales. Así que si el arca está allí, podría permanecer oculta para siempre, no por falta de tecnología o recursos, sino porque buscarla es demasiado peligroso. Algunos misterios quizás están destinados a permanecer sin resolver. Estos son solo algunos de los enigmas que han desafiado a la humanidad durante más de 2000 milenios. Cada generación ha intentado resolverlos con las herramientas de su tiempo. Cada generación ha aportado nuevas piezas al rompecabezas incompleto. Únase a nosotros mientras continuamos explorando los límites entre la fe y la evidencia, entre la tradición y el descubrimiento, entre lo que creemos y lo que podemos probar. Porque en la intersección entre los textos sagrados y la ciencia moderna se encuentran las historias más fascinantes jamás contadas. Pero hay otro texto antiguo que presenta enigmas aún más perturbadores. Profecías que parecen predecir eventos siglos antes de que ocurrieran. Códigos ocultos que supuestamente revelan el futuro. Visiones apocalípticas que algunas personas creen que se están cumpliendo ahora mismo. Y lo que los investigadores están descubriendo en esos textos desafía todo lo que acabamos de ver.